Bien, ya hemos visto qué es la presión y cómo medirla. Hemos visto que hay distintos tipos de unidades para medir la presión y las equivalencias que hay entre ellas. Muy bien, ahora pasamos a otra de las propiedades principales de un sistema. El volumen es una cuestión obvia, ¿no? Ahí no vamos a entrar. La presión ya la hemos visto. ¿Qué nos queda por ver que es importante? La temperatura. Quizás la propiedad más fundamental, porque verdaderamente con ella cambia todo. Muy bien. Sin embargo, también es una propiedad muy escurridiza, una propiedad que de hecho no se puede medir directamente, sino que medimos indirectamente a través de los efectos que produce. Bien, de hecho, digamos, es tan escurridizo que hubo que definir un principio, el principio cero de la termodinámica. Es el primer principio que vamos a ver. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué se llama principio cero? Es decir, si es el primero, pues se le llama primero, y al segundo, segundo, y el tercero, tercero, ¿no? Eso de poner principio cero. Pues el motivo histórico es que se definieron efectivamente el primer principio y el segundo principio, y alguien se dio cuenta después que en realidad hacía falta un principio adicional previo para establecer el concepto de temperatura. Claro, como era un principio previo, pero se definió después del primero y del segundo, pues previo al primero, pues principio cero. Por eso se le llamó principio cero. Muy bien. En cualquier caso, es un principio como los demás, es decir, un principio es algo que no es demostrable, sencillamente es deducible de la experiencia. Yo observo y de esa experiencia puedo sacar una regla que se cumple siempre. Y entonces lo asumo como principio. Cuando digo la palabra principio, quiere decir justamente eso, que no hay nada antes, es el principio. Es el fundamento, es el cimiento sobre el que se construye después todo lo demás. Bien, pues hay que establecer este principio cero que nos va a permitir definir la temperatura y utilizar esa propiedad y medirla, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo surge esto el principio cero, perdón? Pues ante una pregunta que puede parecer sencilla, pero que no tiene nada de sencilla, y es, ¿qué es la temperatura? Bien, ante esta pregunta, pues, ¿qué es lo que hace nuestra cabeza? Pues inmediatamente va a la memoria, a experiencias previas, y probablemente nos traiga al recuerdo sensaciones físicas de algo que está caliente o de algo que está frío. Y efectivamente yo puedo tocar dos cuerpos y si hay una diferencia notable de temperatura, pues determinar que este está más caliente que este. Y entonces digo que este que está más caliente tiene una temperatura mayor que este que está más frío. Lo decimos por la experiencia. Aunque todavía no hayamos definido qué es esto de la temperatura, pero es de uso común, ¿no? Muy bien. Sin embargo, tenemos el problema de que la sensibilidad humana no es muy precisa. De hecho, comete imprecisiones. Por ejemplo, si imaginaos que tenemos un barreño con agua muy caliente, un barreño con agua muy fría y en medio un barreño con agua tibia, ¿vale? Entonces metemos las dos manos, una en el barreño caliente, otra en el barreño frío, ¿no? Entonces en una notamos que me quema un poquito, el otro que está muy frío. Saco las manos y la meto en el agua tibia. Pues ahora a la mano que estaba en el agua caliente le parecerá que el agua tibia está fría, y la mano que estaba en el agua fría, en el agua tibia, le parecerá que está calentita. Y sin embargo es la misma temperatura. Luego la misma temperatura puede provocar sensaciones diferentes, y ahí hay una imprecisión, claro. Pero también hay más imprecisiones todavía. Por ejemplo,
Cuando uno llega de la calle donde hace mucho frío a una casa donde el ambiente está caldeado, pues al que llega de la calle con tanto frío le parecerá que hace muchísimo calor en esa casa. Sin embargo, los que ya llevan un rato largo y tranquilo en esa casa a esa temperatura, pues se encuentran a gusto. Y sin embargo es la misma temperatura para ambos. Sin embargo, unos experimentan como que está demasiado caliente y otros que no. Bien, a eso se une que la sensibilidad no es homogénea en nuestro cuerpo. Es decir, hay partes del cuerpo que son mucho más sensibles a la temperatura, son capaces de distinguir mucho mejor, y otras partes del cuerpo que son prácticamente insensibles a la temperatura. Con lo cual es evidente que la sensibilidad humana se puede equivocar incluso en si algo está más caliente o más frío. Por ejemplo, si tocas un objeto de metal, un objeto de madera, un objeto de barro, que están a la misma temperatura, a tu sensibilidad le parecerá que están a distinta temperatura. Te parecerá que el metal está más frío. Y no es verdad, está a la misma temperatura. Luego nuestra sensibilidad, como mucho, nos puede servir para un estudio cualitativo. Es decir, si hay una gran diferencia de temperatura, efectivamente podemos estimar cuál de los dos está más caliente y por tanto cuál está a una mayor temperatura. Pero en ningún caso nos puede servir para medir cuantitativamente, es decir, para asignar un número. ¿Qué temperatura tiene esto, no? ¿Qué temperatura tiene esto? Con lo cual, necesitamos dar un paso adicional, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la forma experimental de comprobar que realmente existe una propiedad del sistema a la que llamamos temperatura? Pero claro, está por demostrar, ¿eh? La presión es muy evidente, ¿no? Porque efectivamente yo veo la presión y veo cómo evoluciona un volumen o cómo evoluciona un sistema, aumentando, disminuyendo su volumen, etc. Y veo, ¿no?, la presión con mucha más facilidad. Del mismo modo, el volumen, ¿no?, es inmediato. Pero la temperatura, ¿cómo podemos definir la temperatura? ¿Cómo podemos estar seguros de que existe una cosa que se llama temperatura? Bien, pues el modo de demostrarlo es relativamente sencillo y es semejante a lo que sucede con la presión. Fijaos, aquí tenemos un sistema compuesto de dos partes. A la derecha hay un gas frío, por eso está representado en azul, y a la izquierda hay un gas caliente, por eso está representado en rojo. Y separa ambas partes una pared que es móvil, es decir, que se puede mover con libertad. El gas caliente está a alta presión, el gas frío está a baja presión. Luego, como a la izquierda hay una presión mayor y a la izquierda una presión menor, ¿qué hará espontáneamente esta pared que se puede mover libremente? Pues se moverá desde empujada esa pared por el gas a alta presión hacia el gas a baja presión, de manera que la presión del gas caliente va cayendo conforme se expande su volumen y la presión del gas frío va aumentando conforme se desplaza la pared, hasta que llega un momento en que la pared se queda quieta a una cierta distancia, se queda quieta. Bien, ¿qué es lo que hace que esa pared se quede quieta? Pues lo sabemos bien. Como esta presión que inicialmente era mayor ha ido disminuyendo y esta presión P2, que era menor, ha ido aumentando, pues hay un momento en que ambas presiones se igualan. Entonces, cuando se iguala la presión a ambos lados de la pared, pues la pared está en equilibrio mecánico y se queda quieta. Así que esa propiedad, la presión, nos sirve para determinar cuándo se alcanza el equilibrio mecánico. Y sé que se ha alcanzado porque ya no cambia nada en el sistema. Ni la presión izquierda, ni la presión a derecha, ni los volúmenes a izquierda y a derecha, ni la temperatura, ni nada. Se han igualado. Bien. Bueno, en realidad he dicho la temperatura cuando todavía no lo hemos definido, pero de las magnitudes que hemos definido, en este caso presión, volumen, etcétera, densidad, pues no cambia nada. Por eso sé que he llegado a una situación de equilibrio. Muy bien.
Vamos a poner un ejemplo que nos va a permitir determinar qué es esto de la temperatura, ¿no? Fijaos, ahora tengo un sistema que también está compuesto de dos partes. Una parte caliente y una parte fría, separada por una pared que ahora es rígida, es decir, es inmóvil, no se puede mover. Luego la pared no se puede mover, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa pared es diatérmica, es decir, sí que permite el intercambio de calor. Entonces, si yo aquí pongo un medidor de presión, y aquí también, en ambas partes, yo sé que los volúmenes no van a cambiar porque la pared no se puede mover, es rígida, pero observo que con el tiempo las presiones van cambiando, ¿vale? La presión del gas caliente va disminuyendo y la presión del gas frío va aumentando. Entonces, si están cambiando las propiedades del sistema, quiere decir que el sistema no está en equilibrio. Por eso están cambiando las presiones, a pesar de que el volumen no está cambiando, ¿no? Luego, algo ahí está cambiando. La parte de la izquierda le está transfiriendo algo a la parte de la derecha, ¿vale? A eso que se transfiere decimos que es energía en forma de calor. Bien, entonces yo sigo midiendo la presión a la izquierda y a la derecha hasta que llega un momento en que la presión de la izquierda y la derecha ya no varían. La densidad no varía, el volumen no varía, porque de hecho la pared no se puede medir. Entonces digo, el sistema ha alcanzado de nuevo un equilibrio. ¿Qué es lo que ha hecho que se alcance el equilibrio? Porque ya se ha parado. Ya las presiones a izquierda y derecha ya no están cambiando. Ya está todo en el equilibrio. ¿Qué es lo que ha hecho que se alcance el equilibrio? Uno puede decir, ¿se han igualado las presiones? No, no se han igualado las presiones. La presión a izquierda y a la derecha son distintas, pero ya no cambian. Ya no cambian. El volumen no, el volumen es distinto. La densidad no, la densidad es distinta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que el sistema alcance el equilibrio y ya no evolucione más? Entonces decimos, tiene que haber otra propiedad que no estamos teniendo en cuenta, a la que llamaremos temperatura, que es justamente la que se ha igualado cuando se alcanza el equilibrio. O dicho de otra manera, cuando dicha propiedad se iguala a ambos lados, se alcanza el equilibrio térmico. Igual que cuando se igualaban las presiones en una pared móvil, se alcanzaba el equilibrio mecánico. ¿Ok? Luego, tiene que haber una propiedad adicional, realmente, porque aquí se alcanza un equilibrio y si no es por esa propiedad, no sabría decir por qué se ha alcanzado el equilibrio. ¿Vale? Bien. No obstante, podemos hacer una prueba adicional de que dicha propiedad, que vamos a llamar temperatura, verdaderamente existe, es decir, que es una propiedad que tiene el cuerpo, igual que una presión, un volumen, una densidad, una masa, pues también hay una propiedad que es temperatura. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues, de hecho, en esta demostración sencilla se basa el principio cero. El enunciado del principio cero es justamente lo que vamos a explicar aquí. Bien, imaginad que tenemos un cuerpo C, ¿vale? Y un cuerpo A. Entonces, yo en el cuerpo A meto un sensor de presión, ¿vale? Para ver cómo está evolucionando, imaginaos que es un gas, la presión o lo que sea, y mido las propiedades de este sistema. Entonces resulta que cuando pongo este sistema en contacto térmico, es decir, que puede intercambiar calor, con C, observo en mis medidores que no cambia ninguna propiedad. Es decir, que A está en equilibrio con C. Bien, si es verdad que existe la temperatura, implicaría que están en equilibrio térmico porque no cambia nada y por tanto la temperatura en A sería igual a la temperatura en C. Muy bien. A continuación tengo otro sistema que voy a llamar B y que lo pongo en contacto con el mismo cuerpo C. Bien, y de nuevo al sistema B le mido todas las propiedades y veo si varía algo, si no varía. Entonces lo pongo en contacto térmico con C y observo que ninguna de sus propiedades cambia. Entonces deduzco, bueno, pues si nada cambia, significa que B está en equilibrio con C. Entonces, si realmente existe esa propiedad que se llama temperatura, pues la temperatura en B tiene que ser igual a en C, porque están en equilibrio y no observo que se produzca ningún cambio. Y ahora viene ya la prueba definitiva, la prueba del algodón. Es decir,
Si estamos en lo cierto y existe esa propiedad, hemos visto que la temperatura de A era igual a la de C, y hemos visto que la de C era igual a la de B. Luego, necesariamente, la temperatura de A tiene que ser igual a la temperatura de B. Eso se puede comprobar. ¿Cómo? Poniendo directamente en contacto A y B y observando cómo varían sus propiedades, ¿no? Su presión, Y efectivamente, a través de la experiencia, comprobamos que siempre que se cumple esto, A y B efectivamente también están en equilibrio térmico. Esto no tiene nada de obvio, porque podría pasar que al poner contacto A y B empezaran a cambiar las propiedades. Si eso sucediera, significaría que no existe tal propiedad llamada temperatura, que se iguala cuando se alcanza el equilibrio térmico. Pero si siempre se cumple, implica que sí, que necesariamente, si efectivamente siempre A está en equilibrio con C y B también está en equilibrio con C, y resulta que entonces A y B siempre están en equilibrio, pues entonces hay una propiedad que se está igualando, que es la temperatura. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Y la base es la experiencia, es decir, que se hace una y otra vez y resulta que efectivamente es así. Bien, conviene subrayar lo que os he dicho, no tiene nada de obvio. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando un filamento de zinc y otro de cobre se sumergen en una disolución de sulfato de zinc, ¿vale? Yo tengo una disolución en un vaso de precipitados grande, ¿no? Una disolución de sulfato de zinc. Introduzco un filamento de zinc y un filamento de cobre. Bien, tanto el filamento de cobre como el filamento de zinc alcanzan equilibrio eléctrico con la disolución, ¿vale? Hay un intercambio de iones, hasta que el sistema alcanza el equilibrio. El filamento de zinc está en equilibrio con la disolución, el filamento de cobre está en equilibrio con la disolución. La disolución sería como el cuerpo C de antes, ¿no? Y los filamentos serían el A y B. Bien. Entonces uno podría decir, bueno, si el zinc está en equilibrio con la disolución y el cobre está en equilibrio con la disolución, entonces el cobre y el zinc tienen que estar en equilibrio entre sí. Pues no, porque tú conectas ahora los dos filamentos y pasa corriente de uno a otro, indicando que aunque el zinc está en equilibrio con la disolución y el cobre también está en equilibrio con la disolución, no están en equilibrio entre sí. Perfecto, perfecto. Bien, en cambio la temperatura sí sucede, que si están por separado, ¿vale? Y esto sería ya, digamos, el enunciado del principio cero. Recoge esta evidencia experimental de la temperatura. Dice, si dos cuerpos cualesquiera están por separado, cada uno por su lado, en equilibrio térmico con un tercero, entonces también están necesariamente en equilibrio térmico entre sí. Esta es la demostración de que existe una propiedad que se llama temperatura y que justamente cuando esa propiedad se iguala es cuando se alcanza el equilibrio térmico. Perfecto. Bien, este principio, llamado principio cero, ¿vale?, es importante por dos cosas. Desde un punto de vista conceptual, pues es tremendamente importante porque demuestra la existencia de una propiedad intrínseca de la materia que llamamos temperatura. Es decir, acabamos de demostrar que efectivamente existe una propiedad de los cuerpos, igual que la presión, el volumen, la densidad, la masa, que es la temperatura. Y esto es terriblemente importante, es decir, ya podemos estar tranquilos, seguros de que esa propiedad no es algo imaginario, sino que realmente está ahí. Muy bien. Y es importante también desde un punto de vista práctico, porque nos permite construir termómetros. Ya sabéis que los termómetros antiguos pues eran de mercurio, ¿no? Tenían un capilar relleno de mercurio, y claro, cuando el mercurio aumenta su temperatura, pues se dilata. Entonces, al aumentar su volumen, pues el mercurio que está encerrado en el filamento, pues sube, ¿vale? Y si se enfría, pues baja. Bueno, pues se expande, se comprime, se dilata y se contrae. Muy bien. Con la temperatura. Bien, este principio nos permite construir termómetros. ¿Por qué? Porque si yo pongo un termómetro en un cuerpo, el mercurio alcanza una cierta altura. Y a continuación, ese objeto, que voy a llamar C, el cuerpo C, lo he puesto en contacto con A y ha alcanzado el equilibrio térmico porque ya la altura del mercurio no varía. Quiere decir que tanto el termómetro como el cuerpo están a la misma temperatura. Muy bien. Entonces, si yo ahora cojo ese termómetro con esa altura de mercurio
y lo pongo en contacto con otro cuerpo y la altura no varía, puedo decir que ese cuerpo está a la misma temperatura que el anterior. Del mismo modo que si al ponerlo en contacto con el nuevo cuerpo aumenta la altura del mercurio, quiere decir que se ha dilatado, quiere decir que ese cuerpo está a una temperatura mayor que a la que estaba el anterior. O si lo pongo en contacto con ese cuerpo y la altura disminuye, quiere decir que se enfría, pues quiere decir que ese nuevo cuerpo está a una temperatura inferior al que estaba el anterior. De manera que este principio, el principio cero, desde el punto de vista práctico, utilizando un cuerpo C, un tercer cuerpo, que sería el termómetro, me permite decir si dos cuerpos están a la misma temperatura o no. Hay uno que está a más temperatura que otro. Respecto a cómo medir la temperatura, ahora eso lo veremos en las siguientes transparencias, ¿vale? Porque también tiene su dificultad. Pero bueno, de momento, el principio cero ya nos permite, por un lado, estar seguros de que existe esa propiedad que llamamos temperatura, y segundo, construir dispositivos que nos permiten comparar temperaturas de los cuerpos, ¿no? Que llamaremos termómetro. Muy bien, ahora ya sí que podemos definir la temperatura. ¿Cómo se define la temperatura? Pues es propiedad macroscópica de la materia, ¿vale? Porque siempre lo medimos en cuerpos grandes, en cuerpos macroscópicos. Propiedad macroscópica de la materia que se iguala cuando ponemos dos sistemas en contacto térmico y se alcanza el equilibrio, justamente. Así es como hemos llegado a que efectivamente existe tal propiedad. Es lo que tiene que pasar para que se alcance el equilibrio térmico. Si pongo en contacto térmico dos cuerpos y las propiedades van evolucionando hasta que ya se quedan estables, pues en ese momento estoy seguro que la temperatura es la misma en ambos lados. Es esa nueva propiedad, que no es la presión, que no es el volumen, que no es la densidad, que no es la masa, otra, que llamamos temperatura, que justamente determina cuándo se alcanza el equilibrio térmico entre dos sistemas, ¿vale? O sea, en resumen, igual que la presión determina cuándo dos sistemas están en equilibrio mecánico, ¿eh? La presión, cuando se igualan las presiones, entonces ya, ¡pum!, se queda quieto respecto al movimiento, ¿vale? Equilibrio mecánico. Pues así la temperatura determina cuando dos sistemas están en equilibrio térmico. Bien, al mismo tiempo, como veremos, determina el sentido en que se produce el intercambio de calor. La observación experimental es que el calor siempre va del cuerpo que tiene una mayor temperatura al cuerpo que tiene una menor temperatura. Siempre. Nunca va al revés, ¿de acuerdo? De modo espontáneo. Siempre que yo coloco dos cuerpos en contacto térmico, el calor fluirá del que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura, de modo espontáneo. Muy bien. Sin embargo, como dice aquí, todavía tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por qué? Porque aunque ya sabemos lo que es la temperatura, ¿cómo la medimos? ¿Vale? ¿Cómo se mide? ¿Qué valores tiene esa temperatura? O sea, cuantitativamente, ¿qué valor numérico voy a asignar a la temperatura? ¿Cuánto vale un grado y por qué vale eso? Estas preguntas hay que responder, porque en la presión ya sabemos cuáles son sus unidades, ¿no? Hemos visto la atmósfera, hemos visto el torr, hemos visto el bar, el pascal, ¿no? Distintas unidades, ¿no? Pero la temperatura todavía no. Y no fue nada fácil definir una escala de temperatura y llegar a una escala absoluta de temperatura, como vamos a ver. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Ya sabemos lo que es la temperatura y ahora vamos a ver cómo se mide. El proceso para medir la temperatura, para encontrar un método de medición de la temperatura, es un proceso que se extendió muchos años, décadas, hasta que finalmente se encontró la escala definitiva, que llamamos la escala absoluta, ¿vale? Bien, la temperatura es un factor tan importante y tan determinante que es muy importante entender cómo se llegó a esa escala absoluta, para entender bien a qué nos referimos con temperatura. Bien, en termodinámica siempre nos basamos en la observación directa, observación y medición directa, experimental. Sin embargo, en el caso de la temperatura no se puede medir directamente. Entonces, como la temperatura no la puedo medir directamente, ¿qué es lo que hacemos? Buscar una propiedad del sistema que sí que pueda medir directamente, por ejemplo la presión,
y ver cómo evoluciona esa propiedad que puedo medir, cómo evoluciona con la temperatura. Y entonces escribo una ecuación matemática que relacione la propiedad que mido con la temperatura. Sabemos que, por ejemplo, los cuerpos se dilatan con la temperatura habitualmente, ¿no? Entonces yo podría establecer arbitrariamente una relación entre temperatura y el valor de esa propiedad. Por ejemplo, el volumen. Hemos dicho que los cuerpos se dilatan, ¿vale? Pues yo sé que conforme mayor sea la temperatura, mayor será el volumen. Lo único que necesito es encontrar esa relación. Una vez que encuentre esa relación, pues ya para cualquier volumen que mida, sustituyo el valor en la ecuación y me daría la temperatura. ¿Estoy midiendo directamente la temperatura? No, estoy midiendo directamente el volumen. Pero como sé que varía con la temperatura, pues a cada valor de volumen, según mi escala, según mi ecuación, le correspondería un valor de temperatura. Bien, entonces inicialmente se pensó, bueno, ¿y qué cuerpo y en qué estado de agregación debemos escoger para medir cómo se dilata con la temperatura? Tenemos que tener en cuenta que no todos los cuerpos se dilatan igual con la temperatura. Entonces, porque si no daría igual el cuerpo que cogiera, pero resulta que no, que cada cuerpo tiene un coeficiente de dilatación diferente. Bien, entonces, si queremos entendernos entre los científicos, había que escoger un material de referencia, que es el que utilizaríamos todos para medir la temperatura. Bien, entonces se pensó, por un lado se descartaron los sólidos. ¿Por qué? Porque un sólido sí se expande, se dilata con la temperatura, pero las dilataciones son pequeñísimas, muy pequeñas. Claro, entonces para medir una variación pequeña de temperatura sería imposible, porque la dilatación del cuerpo sería tan minúscula de un sólido, que es que no podría medirla. Con lo cual no podría medir la expansión del sólido, y si no puedo medir cómo varía su volumen, no puedo medir la temperatura, ya que estoy usando el volumen para, de modo indirecto, darle un valor a la temperatura. Así que los sólidos se descartaron. ¿Por qué? Porque se dilatan muy poco. Hace falta aumentar muchísimo la temperatura para poder empezar a medir ciertas dilataciones, con lo cual no podría medir cambios pequeños de temperatura. Sólidos descartados. Entonces se pensó en un líquido. Claro, tenía que ser un líquido que fuera estable como líquido, o sea, que permaneciera líquido en el intervalo de temperaturas más habitual en el laboratorio. Y al mismo tiempo que fuera un líquido que tuviera una presión de vapor pequeña, es decir, que fuera muy poco volátil. De manera que aunque yo aumente la temperatura, apenas hay nada que pasa a vapor. Así que conservo la misma cantidad de materia en estado líquido, ¿vale? Y sencillamente veo cómo evoluciona el volumen que ocupa ese líquido. Bien, que reúna esas características, el más adecuado es el mercurio, porque el mercurio permanece líquido desde menos 39 grados a 357 grados centígrados, que es una escala bastante buena de acuerdo al uso habitual en el laboratorio, en un laboratorio físico-químico, ¿no? Bien, y la presión de vapor es despreciable en un rango grande de temperaturas. Así que se decidió escoger el mercurio. ¿Por qué? Porque tiene estas buenas propiedades. Permanece líquido en todo ese rango de temperaturas con apenas evaporación, es muy poco volátil. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo se hizo la escala? Bien, se introdujo mercurio, ya lo sabemos, en un capilar de vidrio, un pequeño tubito de un diámetro muy chiquitito de vidrio, un capilar. Se introdujo mercurio, se hizo el vacío, ¿vale? De manera que lo que está encerrado dentro del capilar es solo mercurio. No hay aire, no hay vapor de agua, no hay nada más, solo mercurio y vacío. Perfecto. Muy bien. Ahora, ese capilar sellado, que tiene en su interior mercurio, primero lo ponemos en contacto con agua líquida en contacto con hielo. Entonces, cuando están en contacto el agua líquida y el hielo, en equilibrio,
¿vale? Ese equilibrio entre el agua y el hielo, agua líquida y hielo, siempre se produce a la misma temperatura, si estamos a presión atmosférica, a una atmósfera, siempre se produce a la misma temperatura. Con lo cual yo sé que si tengo agua líquida y hielo en el equilibrio, hasta que el hielo se funde del todo, yo sé que esa mezcla líquido-sólido está a la misma temperatura siempre. Bien. Bien, pues entonces introduzco mi capilar con el mercurio, lo introduzco en esa mezcla de agua líquida y hielo a presión atmosférica. Y observo qué le pasa a la altura del mercurio en el capilar. Y entonces veo que la altura en el mercurio va disminuyendo, hasta que llega un momento en que se queda quieta. Cuando se queda quieta a una cierta altura, implica que ya se ha alcanzado el equilibrio térmico, ¿vale? Entonces, a esa altura del mercurio, en el vidrio, hago una marca, lo señalo. Perfecto, ya tengo una marca. Bien, a continuación, el mismo capilar, lo pongo en contacto con, veis, aquí tiene agua líquida, aquí abajo hay fuego, entonces el agua se pone llega al punto de ebullición, empieza a evaporarse, todo esto se llena de vapor y se alcanza el equilibrio entre el vapor de agua y el agua líquida. Si estamos a presión atmosférica, ese equilibrio se alcanza siempre a la misma temperatura. O sea, tanto el gas como el agua líquida están a la misma temperatura, siempre a la misma temperatura. Bien, entonces utilizo ese punto para determinar otra señal en el capilar de vidrio. Entonces, introduzco mi capilar de vidrio con mercurio y lo pongo en contacto con el gas que está en equilibrio con el agua en ebullición, ¿vale? Observo que está a una atmósfera porque, ¿veis este tubito de aquí? Ahí he puesto un poco de mercurio aquí, pero está abierto, por aquí está el tubo abierto y por aquí también. Entonces, el vapor de agua por aquí está empujando al mercurio hacia abajo, mientras que el capilar que está abierto por aquí, la presión atmosférica está empujando también al mercurio por aquí. Si la altura del mercurio a izquierda y a derecha es la misma, quiere decir que la presión de vapor de agua es igual que la presión atmosférica, es decir, que está a una atmósfera. Bien, y a esa presión, insisto, la temperatura a la que se produce la ebullición y el equilibrio entre el agua líquida y el vapor de agua, esa temperatura es siempre la misma, por eso utilizo ese punto. Entonces, introduzco el capilar con el mercurio. Entonces, ¿qué observaré? Pues que el mercurio, que tiene una cierta altura, pues empieza, como se dilata con la temperatura, y ahora esto está a más temperatura, pues entonces va aumentando la altura del capilar. Cada vez ocupa un volumen mayor, hasta que llega un momento a una cierta altura en que se para. Entonces en ese momento veo que ya no cambia nada, significa que se ha alcanzado el equilibrio térmico, ¿vale? Y entonces a esa altura de mercurio, en el vidrio hago otra señal, una marca. Entonces ya saco el termómetro y digo, a la marca de abajo le voy a asignar, que era la altura que alcanzó el mercurio en contacto con agua en equilibrio con hielo, a una atmósfera, a esa altura le voy a dar, porque yo quiero, el valor de 0. Ya está, ese va a ser mi 0. Muy bien. Y en cambio la segunda marca, en la altura que he alcanzado cuando estaba en contacto con el agua hirviendo, a esa segunda altura le voy a dar el valor de 100. ¿Por qué? Porque quiero, porque me resulta una escala fácil de manejar. La mayoría de las temperaturas en el laboratorio van a estar entre el agua que se congela y el agua que hierve. Eso es una experiencia habitual, ¿eh? Habitualmente en el laboratorio uno no funciona con grandes temperaturas o con... Bien, por lo menos en aquellos tiempos, ¿de acuerdo? De manera que dice, bueno, pues una escala de 0 a 100 me gusta, porque entonces tendré 20 y tantos, 30 y tantos, 50 y tantos, 70 y tantos grados. Y me parece una escala pues manejable. Pero fue puramente arbitrario, es decir, por conveniencia. Digo, pues a este punto le asigno el valor de 0, ese va a ser mi 0, y a este punto, cuando el agua hierve, le doy el valor de 100. ¿Por qué? Porque quiero. De ahí viene el nombre, por eso se le llama escala centígrada, porque yo, por definición, porque yo he querido, he establecido que esos valores son 0 y 100. Y por último, como el valor de abajo es 0 y el valor de arriba es 100, pues en el capilar de vidrio divido ese espacio en 100 partes iguales. Entonces, a cada centésima parte
digo que es 1 grado. Digo que es 1 grado. Entonces veis que es una escala absolutamente arbitraria, ¿eh? Arbitraria. Nos hemos sacado de la manga lo del 0, lo del 100, sencillamente por conveniencia, y hemos supuesto sencillamente que la variación, vamos a decir que es lineal, cosa que no está demostrado, ¿no? Y entonces cada centésima parte de la distancia entre 0 y 100, digo que es 1 grado. Bueno, con esa definición podemos medir entonces la temperatura de cualquier cuerpo, ¿vale? Sencillamente, ¿veis? Esta es la altura que alcanza el mercurio cuando está en contacto con agua en equilibrio con hielo. Esta es la temperatura, y le doy el valor de 0. Esta es la altura que alcanza el mercurio cuando está en contacto con agua hirviendo, y le asigno el valor de 100. Y ahora, si pongo el termómetro en contacto con cualquier otro cuerpo, del que quiero saber su temperatura, pues alcanzará una cierta altura, entre 0 y 100, habitualmente en el laboratorio, ¿vale? Entre 0 y 100. Imaginaos que alcanza esta altura de aquí, en contacto con un cierto cuerpo. Bueno, pues ¿a qué temperatura está ese cuerpo en mi escala centígrada? Pues sencillamente tendría que aplicar esta formulita, es decir, digo, a ver, ¿qué distancia hay entre L y el 0? ¿Vale? L menos L0, esta distancia. Y lo divido, esa distancia, entre la distancia que hay entre 100 y 0, es decir, esta diferencia de altura. Yo divido esta altura entre esta altura, ¿vale? L menos L0 entre L100 menos L0, y lo que me salga lo multiplico por 100. Eso te daría la temperatura en esta escala, en la escala centígrada. Bien, luego efectivamente, esto se puede usar. Es tan fácil como poner mi capilar de vidrio en contacto con el cuerpo o el sistema del que tenga interés en saber su temperatura. Y en función de la altura que alcance, con esta fórmula, pues yo sé la temperatura centígrada. Bien, habitualmente, por comodidad, no se hace este cálculo, sino sencillamente en el propio vidrio, lo sabéis, se hacen marquitas de los grados, de manera que yo directamente mido en el propio vidrio. Perfecto, perfecto. Muy bien, uno puede decir, bueno, pues ideal, ya está, estupendo. Bueno, es arbitraria, sí, es verdad, es un líquido particular, pero no, ¿qué problema hay? Bueno, pues hay varios problemas, como vamos a ver. Resulta que la temperatura que yo mido depende, por un lado, de el vidrio que estoy empleando. Eso se observa experimentalmente. Es decir, para un cuerpo que está a la misma temperatura, porque está a una cierta temperatura, yo introduzco termómetros hechos de vidrios diferentes y cada termómetro da una temperatura diferente. Eso no puede ser porque es la misma temperatura. Entonces, una propiedad que es tan fundamental como la temperatura, no puedo dejar que dependa de qué material esté hecho el termómetro, ¿no? El vidrio. O incluso el líquido que use, ¿eh? Vamos a ver la variación, por ejemplo, con el tipo de vidrio, ¿vale? Esta es la temperatura en la escala centígrada que acabamos de definir. O sea que, por definición, el 0 está en la temperatura en que el agua líquida está en equilibrio con el hielo, a 1 atmósfera, y el 100, por definición, está a la temperatura en que el agua hierve, a 1 atmósfera. Perfecto. Bien. Entonces, esto es lo que da, digamos, un termómetro de aire. Es decir, lo que hay, la sustancia que me va a dar esa medida centígrada, pues es aire, ¿vale? La dilatación del aire. Mientras que todo esto que tenemos aquí son las temperaturas que dan termómetros de mercurio, como acabamos de ver, los termómetros de mercurio, solo que en este caso el capilar es de cristal, en este caso es vidrio, en este caso es vidrio verde, en este caso es vidrio de Suecia, o sea, distintos tipos de vidrio, ¿vale? Entonces, cuando el termómetro de aire me da una temperatura de 100, pues todos me dan 100. ¿Por qué? Porque en la escala centígrada, por definición, a la temperatura del agua hirviendo se le da 100. Luego ahí todos se igualan, lo mismo que en 0. Pero a cualquier otra temperatura hay variación en función del material que uses. Por ejemplo, cuando el termómetro de aire da un valor de 160 grados centígrados, el termómetro de mercurio en cristal da 160,52. Pero si en vez de cristal es vidrio, es con 74. Y si en vez de vidrio es vidrio verde, es con 40. Y si es vidrio de Suecia, con 20. ¿Veis? Y ya si me voy a temperaturas superiores, la diferencia es incluso de 2 grados y pico entre un termómetro y otro, ¿eh? Mientras el de aire da 240, el de mercurio en cristal da 242,55,
el de vidrio 239,98, 249,60, 249,16. O sea, una variación de temperatura inadmisible, porque tened en cuenta que estamos midiendo el mismo sistema. Deberían dar todos la misma temperatura. Si no, hay una cantidad de incertidumbre en el valor de la temperatura en función de qué material, de qué vidrio esté hecho el capilar, que no nos podemos permitir, siendo la temperatura una propiedad tan importante, que variando ella varía todo. Esto no lo podemos permitir. Pero es que además también varía en función del fluido que empleo. Por ejemplo, vamos a comparar ahora un termómetro que tiene mercurio, que es el que hemos definido en principio, con un mercurio que tuviera aceite dentro, en lugar de mercurio, uno que tuviera alcohol, o uno que tuviera agua, en lugar de mercurio. Bueno, ya vemos que en cero coinciden todos. ¿Por qué? Porque yo por definición he impuesto que cuando está en contacto con agua y hielo en equilibrio, eso es cero. Luego ahí coinciden todos. ¿Pero por qué? Porque yo he dado ese valor arbitrariamente. De hecho, eso es cero. De ahí coinciden. Pero a cualquier otra temperatura, por ejemplo, a 25 grados, cuando el de mercurio en la escala esa que yo he puesto en el vidrio sube hasta donde pone 25, resulta que el de aceite ha subido solo hasta 24,1 y el de alcohol ha subido solo hasta 20,6. O sea, aquí hay una diferencia de 5 grados. Y el del agua solo hasta 5,1. O sea, fija una diferencia de 20 grados en función del fluido que tú estás empleando, ¿no? O si nos vamos, no sé, pues a 50, pues mientras el de mercurio da 50, el de aceite da 49, el de alcohol da 43,9 y el de agua 25,6. Esto es un desastre, un desastre. Siendo la temperatura, insisto, una propiedad tan importante, yo no puedo permitir que el valor de la temperatura dependa de que sea un líquido particular en un capilar de un material también particular. No tiene que ser vidrio con esta composición, ¿no? Y una escala completamente arbitraria, de 0 a 100 porque a mí me da la gana. Dice, bueno, no parece muy razonable. De manera que se empezó una búsqueda de una escala de temperatura que fuera independiente de todo este tipo de condicionantes, es decir, una escala que fuera absoluta, o sea, que tuviera valor en sí misma sin necesidad de tener que definir un material determinado o tanto para el sólido que se dilata, el cuerpo que se dilata, como para el capilar de vidrio, como para la propia escala, ¿no? Que sea de 0 a 100 porque a mí me apetece, ¿no? Bien, perfecto. Si se intenta buscar otras propiedades termométricas, es decir, dice, bueno, pues en vez de medir la dilatación, que sería la propiedad termométrica, ¿por qué? Porque la dilatación la puedo medir directamente. Es una propiedad que puedo medir y que utilizo para, a partir de ella, determinar un valor de temperatura. Por eso esa propiedad le llamamos propiedad termométrica. En el caso de el mercurio, pues será la altura que alcanza en un capilar. Es una propiedad que puedo medir y que puedo poner en relación con la temperatura, si defino una escala, como hemos hecho. Muy bien. Dice, bueno, pues en vez de la dilatación vamos a emplear otra propiedad, a ver si se comporta mejor, ¿no? Como por ejemplo la conductividad eléctrica o la resistencia eléctrica en sólidos. Pues sí, esa propiedad, la resistencia eléctrica, varía con la temperatura a la que está el sólido. Pero si intento construir la escala centígrada como he hecho aquí, nos encontramos exactamente con el mismo problema, ¿vale? O, ya lo hemos visto, si en vez de mercurio usamos otros líquidos, pues nos encontramos el mismo problema. Bien, luego ya vemos que ni otras propiedades de sólidos ni otros líquidos ofrecen una solución. Entonces, la mirada se centró en los gases, porque se observó que sí, que efectivamente si se construyen termómetros con gases, también hay variaciones de temperatura, como hemos visto, que variaba con el tipo de vidrio, con el tipo de líquido, etc. Hay variaciones para una misma temperatura, cada termómetro da un valor distinto, pero las diferencias entre un termómetro y otro ya eran muy pequeñas. O sea que los gases, de todas las sustancias empleadas, los gases parece que son los que tienen un comportamiento más universal. Que aunque siguen dando temperaturas ligeramente distintas para una misma temperatura real, ligeramente distintas, las variaciones entre un termómetro y otro ya son muy pequeñitas. Y dice, bueno, pues vamos a tirarnos por los gases.
Vamos a tirarnos por los gases. Muy bien. Entonces se dio un paso siguiente, ¿no? Vamos a intentar dejar atrás la escala centígrada, a ver si es posible, ¿no? Y de hecho es posible y se llega a lo que se conoce como la escala de gas a volumen constante. Es una nueva escala de temperatura, que ya no es la centígrada. Vamos a ver cómo se llegó a esta nueva escala, ¿no? Superando la centígrada, basada en gases. En este caso se le llama escala de gas a volumen constante. Vamos a ver cómo se hizo esto. Bueno, el primer avance, digamos, ¿no?, para la construcción de este nuevo termómetro es una observación que ya hizo Gay-Lussac entre 1800 y 1802. Gay-Lussac estaba interesado en ver cómo variaba la presión que ejercía un gas encerrado en un recipiente de volumen constante, cómo variaba la presión que ejercía el gas con la temperatura a la que estaba el gas. Bien, ya estaba definida la temperatura centígrada y podía medir perfectamente la presión a la que estaba el gas. Con lo cual tenía los valores de los dos parámetros, de las dos propiedades, presión y temperatura en la escala centígrada. Entonces, lo que observó fue lo siguiente: para una cantidad pequeña y fija de gas, es decir, yo introduzco una cantidad pequeña de gas en un recipiente cerrado de volumen constante, una cantidad pequeña de gas, una cantidad fija, por tanto, que ya cierro y el gas que hay dentro es el que hay. Y lo único que va a variar, por tanto, no es la cantidad de gas ni el volumen, porque es un recipiente cerrado con paredes rígidas, que por tanto un volumen constante, ni la cantidad de gas ni el volumen van a variar, pero sí que calentando ese gas puedo variar su temperatura y puedo ver cómo va variando la presión con la temperatura centígrada. Entonces, en esas condiciones observó que su presión de equilibrio, la presión que ejercía el gas, varía linealmente con la temperatura de equilibrio. A distintas temperaturas, es decir, venga, lo voy a poner a 0 grados y mido a ver qué presión ejerce el gas. Lo voy a poner a 100 grados, ¿no?, cuando el agua está hirviendo, y a ver qué presión ejerce el gas. Venga, lo voy a poner, y escogió varias temperaturas diferentes, mantenía el gas a esa temperatura, por tanto una temperatura de equilibrio, y la presión evolucionaba hasta que se quedaba constante. Temperatura constante, presión constante, por tanto presión y temperatura de equilibrio. Cuando representaba las presiones en función de la temperatura a la que estaba el gas, esas presiones de equilibrio, observó que la variación era lineal. Entre la presión y la temperatura variaban linealmente. Conforme aumenta la temperatura, aumenta la presión, pero siguiendo una línea recta. No tenían una tendencia logarítmica, ni exponencial, ni polinómica, ni del tipo que queráis. Era una variación lineal. Con lo cual se ajusta, la evidencia experimental, en la escala centígrada se ajusta a una ecuación de este tipo. La presión que yo mido va a ser igual a una constante, que es la ordenada en el origen de una recta, A, por tanto, ese punto de corte, ¿vale?, la ordenada en el origen, más otra constante, que es la pendiente de la recta, que llamamos C, por la temperatura a la que está ese gas. De tal manera que una vez que conozco A y C, que son unos valores, la ordenada en el origen y la pendiente de la recta, pues ya para cualquier presión sé a qué temperatura está, o para cualquier temperatura sé a qué presión va a estar el gas. Encuentro la relación que hay entre presión y temperatura. De manera que una vez descubierto esto, dice, bueno, pues entonces yo puedo usar la presión de un gas a volumen constante, porque ya hemos dicho que esta relación es cuando el volumen no está cambiando, es un gas encerrado en un recipiente de paredes rígidas, por tanto en un recipiente cuyo volumen no cambia. A volumen constante, la relación entre presión y temperatura es lineal. Dice, bueno, pues entonces podemos usar, ¿veis? Aquí está, digamos, una representación esquemática de cómo lo hizo Gay-Lussac, ¿no? Puso el sistema de paredes fijas con un gas en contacto térmico con un sistema a una temperatura constante, por ejemplo, agua con hielo en equilibrio o agua hirviendo, que siempre está a 100, lo pongo en contacto, entonces las propiedades del gas, bueno, el número de moles y el volumen no cambian, ya lo hemos dicho, porque ni entra ni sale gas, el gas está encerrado y el volumen es el del recipiente, que no varía, pero la presión y temperatura que voy midiendo sí que van cambiando hasta que se quedan constantes a esa temperatura. Entonces mido la presión y la temperatura centígrada y ya tengo un valor.
Ahora pongo el sistema en contacto con otro sistema a una temperatura constante. Bueno, pues entonces irán evolucionando las propiedades de este sistema hasta que ya no varíen. Cuando no varíen se ha alcanzado el equilibrio, entonces mido la presión y la temperatura. Ahora lo pongo a otra temperatura, como ya os he dicho. Entonces, al representar, efectivamente tengo esa relación lineal. Bien, entonces podemos usar la presión de un gas a volumen constante como propiedad termométrica. En vez de la altura de un líquido encerrado en un capilar, ¿no?, que tiene que ver con la dilatación de ese líquido, era cómo se habían hecho los termómetros de mercurio, pues en vez de utilizar la altura que alcanza ese fluido con la temperatura, pues voy a medir la presión de un gas. O sea, adopto como propiedad que puedo medir directamente y que está relacionada con la temperatura, por lo tanto una propiedad termométrica, adopto como propiedad termométrica la presión de un gas en el equilibrio. Que yo sé que si está a volumen constante, esa presión me va a indicar necesariamente la temperatura. Perfecto, perfecto. Entonces, funcionamos del siguiente modo, porque claro, nosotros siempre lo que queremos es facilitarnos la vida a la hora de medir. Entonces, ver este sistema. Aquí tenemos una cierta cantidad de gas encerrada, pues eso, en un recipiente conectado a un capilar. Por tanto, el gas ocupa tanto el recipiente como todo el capilar, y eso contacta con mercurio que está contenido en este tubo de aquí, cuya parte de arriba es vacío, es decir, en este tubo solo hay mercurio. Esto es una goma, ¿vale?, con lo cual es flexible y lo puedo mover. Una goma, el mercurio rellena toda esta parte del tubo, toda la goma está llena de mercurio y el mercurio continúa por aquí hasta una cierta altura, ¿de acuerdo? O sea que todo esto es mercurio. Aquí hay vacío, luego si hay vacío, ahí no hay ninguna fuerza, ¿vale? Bien, es conocido desde los estudios de Pascal, etcétera, que la presión en un punto interior de un fluido, en cualquier punto dentro de un fluido, depende solo de la altura a la que esté dicho punto. Depende solo de la altura. Bien, entonces lo que hacemos es coger un punto de referencia. Digo, por ejemplo, a esta altura de aquí, hago una marca y digo, ese es mi punto de referencia. Fantástico. Entonces yo ahora, con la manguera que hay aquí de goma y este tubo, pues lo puedo subir y bajar, de manera que fuerzo al mercurio a que se coloque justo en esta marca, ¿vale? Si yo subo esto, pues el mercurio aquí bajaría un poco y aquí subiría más, etc. Bien, entonces muevo hasta que el mercurio está justo en la marca que a mí me interesa. Y esa es la marca que adopto como referencia. Bien, pues como esto es un fluido continuo, todo esto está lleno de mercurio, la presión en cualquier punto dentro del mercurio depende solo de la altura. Eso ya lo investigó Pascal. Con lo cual, fijaos, el líquido, el punto del líquido que está justo en la superficie, a la altura de la marca, tendrá la misma presión que este punto interior del líquido, porque este punto y este punto están a la misma altura. Y si están a la misma altura, de acuerdo con lo observado por Pascal, están sometidos a la misma presión, Entonces, fijaos, ¿qué presión experimenta el mercurio en esta superficie? Pues la presión que experimenta es justamente la presión que está ejerciendo el gas que está encerrado en este recipiente y el que a través de este capilar empuja, intenta expandirse, sobre todo si aumenta la temperatura, pues empuja más, ejerce una presión sobre el mercurio. Bien, pues yo sé que esa presión, por lo que encontró Pascal, que es la presión a la que está ese punto de mercurio, tiene que ser igual a la presión dentro del mercurio a la misma altura. Luego, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Y en este punto, ¿cuál es la presión que experimenta el mercurio? Pues la fuerza partido por el área, eso es la presión. La fuerza hacia abajo que aquí se ejerce, como esto es el vacío, la única fuerza que hay hacia abajo es lo que pesa esta columna de mercurio. Lo que pese esta columna de mercurio es la fuerza que experimenta ese punto. Divido esa fuerza entre el área del tubo y me da la presión. Y sé que esa presión tiene que ser igual a la presión que está ejerciendo el gas, si está en el equilibrio, ¿vale?
la presión que experimenta este punto del líquido tiene que ser igual a esta presión, porque son puntos del mismo líquido a la misma altura. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo mido la presión del gas? Pues directamente midiendo la altura de esta columna de mercurio. ¿Cuál será la presión que experimenta aquí el mercurio? Que es lo mismo que esta presión de aquí. Pues esa presión, fuerza partido por área, la fuerza es el peso, que es masa por gravedad. Bien, como es un líquido, es mejor expresarlo en función de la densidad, ya lo vimos, ¿no? Densidad es masa partido por volumen. Si despejo el volumen, pues densidad es lo mismo, masa es lo mismo que densidad por volumen. Así que donde pone masa pongo densidad por volumen, que es lo mismo. ¿Vale? Bien, y el volumen de esta columna, ¿qué será? Pues la altura por el área de la base, que como es un cilindro, ¿vale? Pues será el área de ese cilindro. Entonces, donde pone volumen pongo área por altura. Claro, como está dividido también por el área del cilindro, área y área se me va y me queda densidad del mercurio, que la conozco, gravedad, la constante de la gravedad, que la conozco, y la altura, que es justamente lo que mido. Lo que mido es la altura de esto. Sustituyendo ahí, como sé la densidad y la gravedad, pues automáticamente me da la presión en este punto, que sé que es igual a la presión en este punto del mercurio, que sé que es igual a la presión que está ejerciendo el gas. Luego, teniendo la presión aquí, estoy realmente midiendo la presión del gas. ¿Vale? Si no fueran iguales las presiones, por ejemplo, el mercurio fuera mayor, pues entonces no estaría en equilibrio mecánico y el mercurio se iría hacia abajo, porque tiene una presión mayor que la que ejerce este gas. Y entonces aquí subiría el mercurio, empujando al gas hacia atrás, hasta que se igualen las presiones. Pero si está en el equilibrio, entonces lo que pesa esta columna de mercurio es igual a la presión que está ejerciendo a este lado el gas. Así que de esa manera tan sencilla, yo sé que la presión a la que está el gas es igual a la presión de esta columna de mercurio, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. De esa manera, midiendo alturas, sé directamente la presión a la que está el gas. Así de sencillo. Y medir una altura de mercurio es evidente, ¿eh? Tienes detrás, digamos, una regla puesta y puedes medir perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este termómetro a volumen constante? ¿Vale? Aquí tenéis como un esquema. Este sería la marca que hemos hecho aquí antes como referencia, ¿vale? Tenemos ahí un punto de contacto de referencia. ¿Para qué sirve ese punto? Bien, pues sirve a través de este nivelador, yo puedo subir o bajar el mercurio y por tanto hago que ese mercurio ejerza una mayor o menor presión aquí dentro y puedo forzar a que el mercurio, si aumento la presión subiendo la altura, puedo forzar a que el mercurio empuje y comprima al gas hasta que llegue justo a esta marca. Voy subiendo este nivelador, entonces cada vez entra más mercurio en este tubo que va empujando el gas, y veo como este ramal, por ejemplo, si estuviera por aquí el mercurio va subiendo, y cuando llega a ese punto, pues ya este nivelador lo dejo quieto ahí. He conseguido retrotraer al gas, comprimir el gas hasta siempre el mismo punto, de manera que este gas ocupa siempre el mismo volumen. En ese momento, como siempre lo llevo a la misma marca, obligo al gas a ocupar siempre el mismo volumen. ¿Cómo lo hago? Subiendo y bajando este nivelador. Perfecto. Luego yo ya garantizo de esa manera que el gas va a ocupar siempre el mismo volumen, es decir, es un gas a volumen constante. De acuerdo con Gay-Lussac, que hemos visto justo antes, en esas condiciones de volumen constante, la presión varía linealmente con la temperatura. Bien, perfecto. ¿Veis? Aquí hay vacío, todo esto que se ve aquí de negro es mercurio y este es el gas. Bien, pongo ese recipiente de gas, lo sumerjo, ¿veis? Este rectángulo de aquí, lo que quiere decir es que sumerjo ese gas, como tenéis en esta imagen de aquí, sumerjo ese recipiente de gas en un sistema que está a una cierta temperatura T. De manera que el gas, cuando se alcanza el equilibrio térmico, sé que se ha puesto a esa temperatura T, a la temperatura del sistema. ¿De acuerdo? Perfecto. Una temperatura que se mantiene constante y por tanto fuerzo al gas a ponerse a esa temperatura. Muy bien, muy bien. Claro, el gas, si lo he calentado, se expande, entonces empuja el mercurio y lo saca de la marca, y entonces yo lo que hago es subir este nivelador y hago que el mercurio empuje de nuevo, comprima el gas hacia arriba hasta que se quede en la misma marca.
En ese momento yo sé, por un lado, la temperatura a la que está el gas, porque es la temperatura del sistema en el que he sumergido el gas. Y esa temperatura la controlo yo, una temperatura que quiero mantener constante. Bien, y para esa temperatura, ocupando ese volumen, ¿vale? Para esa temperatura, ¿cómo sé la presión que ejerce el gas? Pues digo, a ver, como todo el mercurio está unido, la presión que experimenta el mercurio en esta superficie es igual a la presión que experimenta en ese punto, porque esos dos puntos están a la misma altura. Con lo cual, la presión que ejerce el gas, que es la presión del mercurio en ese punto, es igual a lo que pesa esta columna de mercurio. Lo cual, midiendo esa columna, saco la presión y como sé la temperatura del sistema, porque la he fijado yo, pues tengo una pareja de datos presión-temperatura. ¿De acuerdo? Presión-temperatura. Perfecto. Muy bien. A volumen constante. Entonces, lo que se observa experimentalmente es que en función de el tipo de gas que esté empleando y la cantidad concreta de gas que meta en el recipiente, porque puedo meter más o menos gas en el recipiente, pues en función de la cantidad y de qué gas sea, pues es oxígeno, es hidrógeno, es nitrógeno, pues observo que me queda una línea recta, como efectivamente predecía Gay-Lussac, la relación es lineal, una línea recta, pero claro, la pendiente y la ordenada en el origen, si esto es la temperatura centígrada, eso sería la ordenada en el origen de esta recta, esa sería la ordenada en el origen de esta recta, y esa sería la ordenada en el origen de esta recta. Luego, la ordenada en el origen y la pendiente de la recta varía en función de qué gas sea y qué cantidad de gas tengo. Sin embargo, y esto es lo importante, todas las líneas, si las prolongamos, si las extrapolamos, resulta que todas, independientemente de qué gas sea y qué cantidad de gas tenga, todas las líneas de Gay-Lussac, todas, resulta que alcanzan el mismo punto en el eje horizontal. Y cuando se hacen medidas precisas, se detecta que ese punto es en la escala centígrada, o sea, en la escala que hemos utilizado de forzar que el 0 sea la temperatura del agua líquida en equilibrio con hielo y que 100 sea forzado, es decir, por definición, la temperatura del agua en el punto de ebullición a una atmósfera, pues si la temperatura la mido de ese modo, resulta que para un gas, independientemente del tipo de gas y la cantidad de gas que tenga, todas las líneas cortan en el mismo punto. Y ese punto resulta que es una temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Grados centígrados. En la escala centígrada, por tanto, en la escala centígrada. Claro, esto es un descubrimiento de primer nivel, porque ese punto, si os dais cuenta, es justamente un punto universal, absoluto. Da igual el tipo de gas que use y la cantidad de gas que use, siempre que sea una cantidad pequeña, ¿no? Que no son gas y una presión altísima. Bien, da igual la cantidad concreta, siempre que sean presiones medias bajas. La cantidad concreta y el tipo de gas, que la línea que obtenga sé que siempre va a cortar en el mismo punto. O sea, este punto es un punto universal, que es justo lo que estamos buscando. Algo absoluto, algo universal, algo que no dependa de qué naturaleza química tenga la sustancia, ni del material concreto, nada. Bien, la importancia de ese punto la descubrió Kelvin, ¿vale? Lord Kelvin. En realidad él se llamaba William Thomson, pero cuando obtuvo el título de Lord, pues fue el primer Lord Kelvin, ¿vale? El primer perfecto. Entonces de ahí viene lo del nombre de Kelvin, y la unidad que después se derivó de ahí para la temperatura se le dio el nombre de Kelvin, de este señor. Porque fue el que se dio cuenta de la importancia de este descubrimiento. ¿Por qué? Porque parece que esa es una temperatura mínima, absoluta. Es decir, que es imposible alcanzar una temperatura inferior a esa. Porque claro, para cualquier gas, sea el que sea, alcanzar una temperatura inferior a esa implicaría que ya la línea cruza el eje y por tanto las presiones se vuelven negativas. Y no existe la presión negativa. Es decir, la presión se va haciendo 0, 0, 0 hasta que es 0. ¿Y cuándo es 0? Cuando no hay nada, bueno, está el vacío. Entonces, ¿cómo hace una presión inferior a 0? Inferior al vacío. Es imposible. Por eso resulta que parece que
no se puede alcanzar una temperatura inferior a esa. Bueno, pues si no se puede alcanzar una temperatura inferior a esa, pues significa que ese es el verdadero cero. No el agua en equilibrio con hielo a una atmósfera, no. Este es el verdadero cero. Para cualquier gas, en cualquier circunstancia. Por tanto, es un cero absoluto. Entonces dice, vale, pues voy a establecer una nueva escala donde el cero esté ahí. ¿Cómo hago que esto sea cero? Si estoy en la escala centígrada, pues sumándole a cada valor de la escala centígrada, sumándole 273,15. Si le sumo 273,15, pues menos 273,15 más 273,15 se me hace 0. Y a partir de ahí, todos los valores adquieren un nuevo valor de temperatura. Por ejemplo, el 0 centígrado, si le sumo 273,15, se me transforma en 273,15 Kelvin, ¿vale? Grados Kelvin. Y eso es lo que hizo este señor, ¿vale? Transformar la escala centígrada en una nueva escala donde el 0 estuviera en ese punto absoluto. En realmente esa temperatura mínima por debajo de la cual no se puede estar. Por tanto, es la temperatura mínima alcanzable. Estableció ahí el 0 y entonces quedó una nueva escala, que le vamos a llamar de momento temperatura del gas a volumen constante, y que en esa nueva escala la unidad es el grado Kelvin, ¿vale? Todavía esto no es una escala definitiva, pero fue un paso muy importante. Con lo cual, la temperatura en grado Kelvin es la temperatura centígrada a la que le sumo 273,15. Perfecto. Y ahora nos vamos a aprovechar de esa nueva escala de Kelvin, ¿vale? De grados Kelvin, todavía grados Kelvin. Y nos va a permitir llegar a una escala ya absoluta, que ni siquiera ya es escala del gas a volumen constante, no, una escala absoluta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, si yo mido la temperatura en la nueva escala de Kelvin, como este es el 0, la ecuación de todas las rectas, cada línea es pues un gas diferente o una cantidad diferente de gas, pero todas cruzan por el 0 en la nueva escala. Todas parten de 0. Entonces, una línea que parte del origen, 0, 0, su ecuación matemática, la ordenada en el origen, es 0. Y por tanto, la presión es A vale 0, más C, que es la pendiente, por la temperatura. ¿Veis que ya aquí la temperatura no es la temperatura centígrada? Ya le he puesto una T mayúscula y de subíndice aparece gas, es decir, la temperatura en la escala de Kelvin, en la escala modificada por Kelvin. Luego, la ecuación matemática, si mido en los grados Kelvin, se simplifica y me queda que la presión es directamente una constante, la pendiente de la recta, por la temperatura en esa nueva escala de Kelvin. Esto es muy interesante. Imagínate que yo ahora tengo un gas, lo encierro, ¿no?, en mi recipiente a volumen constante y pongo ese gas a dos temperaturas distintas, una temperatura T1 y una temperatura T2. Y mido las presiones a volumen constante de ese gas. Pues cuando esté a la temperatura T1 mediré una presión P1 y cuando esté a una temperatura T2 mediré una presión 2. Y la igualdad, la constante es la misma porque es la pendiente de la recta, ¿eh? Estamos utilizando el mismo gas sencillamente a dos temperaturas. Luego es el mismo valor de pendiente. Claro, ¿qué sucede? Si yo divido estas ecuaciones una entre la otra, C se me va con C y me queda que en la escala de Kelvin el cociente de presiones es igual a la escala, al cociente de temperaturas. Cociente de presiones igual a cociente de temperaturas. Cosa que no pasaba en la escala centígrada, ¿vale? En la escala de Kelvin sí. Y esto es muy interesante, porque ahora, si yo, por ejemplo, despejo de aquí la temperatura 1, por ejemplo, imaginaos que estoy interesado en la temperatura 1, pues la temperatura 2 pasa multiplicando. Entonces, yo podría saber la temperatura 1 si conozco la temperatura 2 y las dos presiones. Las presiones las puedo medir muy fácilmente, ¿eh? Las presiones se miden, ya lo hemos dicho, con la altura del mercurio. O sea, es que es inmediato. Luego las presiones las tengo inmediatamente. Bien, entonces, si esto es así, resulta que, en realidad, si no quiero sujetarme a las restricciones de la escala centígrada que impone dos valores, el valor que tiene que tener
cuando el agua está en equilibrio con el hielo y el valor que tiene que tener cuando el agua está hirviendo, si no quiero fijar dos puntos, pues son dos puntos arbitrarios, en la escala de Kelvin puedo fijar un único punto. Por tanto, yo le puedo dar un valor a una temperatura determinada y con ese único valor, pues ya podría medir cualquier otra temperatura, ¿vale? Y es lo que se hizo. Dice, bueno, pues entonces, en vez de tener que fijar como se hacía en la escala centígrada, el 0 y el 100, voy a fijar un único punto. Un único punto. Daos cuenta que ahora estamos haciendo de nuevo otro cambio de escala. Bien. Entonces, ¿qué valor le voy a asignar y en qué condiciones? Bueno, pues se cogió como sistema de referencia lo que se conoce como el punto triple del agua, que lo tenéis ahí. Siempre se alcanzan las mismas condiciones de presión y temperatura. Siempre, siempre, siempre. De manera que es un punto en el que a esa presión y esa temperatura conviven en equilibrio vapor de agua con agua líquida y con hielo. Es decir, ni todo el vapor de agua se va a condensar, ni todo el líquido se va a congelar, ni todo el sólido se va a derretir, ni todo el líquido va a pasar a vapor, sino que conviven en equilibrio. Un punto tan especial, que se llama punto triple, que solo se da a una presión y temperatura determinada, siempre las mismas, por tanto, tiene un valor constante y universal, es la temperatura, el punto triple del agua, es el momento en el que conviven en equilibrio vapor de agua, agua líquida y agua sólida. Punto triple, que ahí lo tenéis experimentalmente, o sea que se puede alcanzar y se puede reproducir con facilidad en el laboratorio. Bueno, pues a la temperatura de ese punto, que es siempre la misma, le llamo temperatura del punto triple y le voy a asignar un valor. Igual que la escala centígrada asignaba el 0 y el 100, pues ahora yo solo voy a asignar 1, el valor de la temperatura en el punto triple. Y le doy el valor de 273,16 en la escala de Kelvin. 273,16. ¿Por qué? ¿Por qué 273,16? Porque quiero que en esta nueva escala que estamos definiendo, en esta nueva escala, que ya no va a estar restringida al 0 y el 100, a 2 puntos, sino solo a 1, en esa nueva escala, quiero que, a pesar de que es una escala nueva, los valores de temperatura que me salgan, por tanto, lo que vale 1 grado de temperatura, sea muy parecido a la vieja escala centígrada. O sea que en esta nueva escala, también la diferencia de temperatura entre el punto de congelación del agua y el punto de evaporación del agua, a una atmósfera, que esa diferencia de temperatura en la nueva escala también valga 100, ¿vale? Entonces, para que esa diferencia de temperatura salga aproximadamente 100, esa diferencia de temperatura va a depender del valor que yo le dé a esa temperatura. Entonces, se le dio el valor de 273,16 para que al medir en esta nueva escala la temperatura entre el punto de congelación y el punto de evaporación, en la nueva escala siga siendo 100. ¿Por qué? Porque ya estábamos súper acostumbrados a eso. Llevábamos prácticamente un siglo midiendo con la escala centígrada y ya las temperaturas que se daban meteorológicas y todo lo demás, pues se daban en grados centígrados y la gente estaba acostumbrada a usar el grado centígrado. Entonces dice, vale, voy a definir una nueva escala más universal, pero que siga conservando que los valores entre el agua que se congela y el agua que hierve a una atmósfera, esa diferencia de temperatura siga valiendo 100 o aproximadamente 100. O sea, que el grado de la nueva escala sea muy parecido al antiguo grado Kelvin. Bien, por eso este valor, 273,16, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. De manera que si esa temperatura, el punto 2 es el punto triple, que lo tomo como referencia, pues esta temperatura la defino, y es el único punto que defino en esta escala, la defino como 273,16, y esta presión, por tanto, que va con esta temperatura, sería la presión en el punto triple. ¿De acuerdo? Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues ya hemos definido una nueva escala. 273,16 Kelvin por el cociente de la presión que tenga el gas en la temperatura que quiero medir respecto a la presión que tenía cuando estaba a la temperatura del punto triple. ¿Esto cómo se hace experimentalmente? Bueno, pues primero sumerjo el gas en un sistema que está en el punto triple del agua,
¿vale? Yo puedo generar ese sistema en el laboratorio con mucha facilidad. Pues sumerjo el gas en ese sistema que es agua en el punto triple, con lo cual garantizo que cuando se alcanza el equilibrio, el gas está a la misma temperatura que el punto triple del agua. Bien, entonces muevo mi mercurio para que se ajuste tal y que el volumen que ocupa el gas sea siempre el mismo, volumen constante, y mido la presión directamente midiendo la altura del mercurio. Pues esa sería la presión que está ejerciendo este gas cuando está a la temperatura del punto triple, es decir, esta presión de aquí. Muy bien. A continuación, ahora sumerjo el gas en otro sistema del que desconozco su temperatura. Justamente quiero medir la temperatura de ese nuevo sistema. Sumerjo el gas en ese nuevo sistema, se alcanza el equilibrio térmico, con lo cual sé que el gas está a la temperatura de ese nuevo sistema. Regulo el mercurio para que el gas ocupe exactamente el mismo volumen, mido esta altura que me da directamente la presión a la que está el gas a esa temperatura. Y sería la nueva presión, la presión a la nueva temperatura. Bien, pues veis que lo único que he medido son dos presiones. La presión del gas a volumen constante, la presión del gas cuando el gas estaba a la temperatura del punto triple y la presión del gas cuando está a otra temperatura. Dos presiones. Hago ese cociente, multiplico por 233,16 y esa sería la temperatura del segundo sistema, la temperatura que quería medir en la nueva escala, en esta nueva escala, ¿vale? Bien, que es una escala absoluta, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, todavía no hemos llegado propiamente a la escala absoluta, pero estamos casi. Dice, bueno, perfecto, esta escala cada vez es mejor, cada vez es mejor. Ya, en vez de depender de líquidos y sólidos, que depende mucho de su naturaleza química, es gas. Es gas, que varía muchísimo menos en función del tipo de gas, etcétera, etcétera. Y en vez de tener que ajustar dos puntos, el cero, digamos, o el punto de congelación del agua, el punto de ebullición del agua, ya solo necesito un punto, el punto triple. Esto va mejorando, cada vez más universal. Perfecto. Vamos a hacer medidas, a ver qué pasa. Bueno, resulta que, por ejemplo, si meto 2 moles en mi recipiente, aquí, meto 2 moles de gas, por ejemplo, oxígeno, y hago esa experiencia, mido la presión en el punto triple cuando esos 2 moles de oxígeno están a la temperatura del punto triple y la presión cuando esos 2 moles están a otra temperatura, ¿vale? A una temperatura determinada, hago el cociente y me da este valor. P partido presión en el punto triple para el oxígeno me da ese valor. En cambio, si lo hago con nitrógeno me da este valor. Y si lo hago con hidrógeno me da este valor. Y dice, ah, pues vaya. O sea que entonces este cociente no es universal. Resulta que este cociente depende de qué gas sea. Y dice, bueno, voy a reducir la cantidad. En vez de poner 2 moles, voy a poner un solo mol de cada gas. Y vuelvo a medir las presiones. Obviamente serán presiones más bajas, ¿no? Porque tienes menos gas. Y vuelvo a hacer lo mismo. Mido la presión de ese mol de gas cuando está a la temperatura del punto triple y cuando está a otra temperatura que quiero medir. Y hago el cociente y sigue habiendo diferencia entre oxígeno, nitrógeno y hidrógeno, pero ahora las diferencias son menores. Bueno, lo que se observa es que conforme voy disminuyendo la cantidad de gas que encierro, conforme la cantidad de gas que pongo dentro del recipiente es menor, el cociente P partido presión en el punto triple, ese cociente va convergiendo para los distintos gases a un único valor común. Es decir, en el límite de presión cero, es decir, en el límite en que no hay gas, que obviamente es un punto, ese punto no es experimental directo, pero sí indirecto, porque estos puntos son experimentales y yo después, cuando tengo 2 o 3 puntos, puedo extrapolar. Y si extrapolo, experimentalmente por tanto, ¿no? Porque estos son puntos experimentales, extrapolo, me da igual los puntos del hidrógeno o del nitrógeno o del oxígeno, me da igual el gas, el valor extrapolado es el mismo. Luego ese valor extrapolado es el que estoy buscando, un valor absoluto, que ya no dependa del gas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues escojo un gas, el que yo quiera. Dice, pues voy a usar oxígeno, no voy a usar nitrógeno, voy a usar hidrógeno, o voy a usar aire. También se podría hacer con aire, que es una mezcla de gases, ¿no? Me da igual el gas que sea. Pero lo único que voy variando es la cantidad de ese gas que pongo. Primero pongo una cierta cantidad, después una cantidad menor, una cantidad menor, una cantidad menor, y extrapolo todos esos puntos y veo dónde corta cuando la presión vale cero. Ese punto sé que me hubiera dado lo mismo
Si en vez de usar aire hubieras usado oxígeno, o nitrógeno, o hidrógeno, o el gas que quieras, cualquier gas te hubiera dado exactamente el mismo valor. Es un valor universal. Bien. Entonces lo que hacemos es utilizar ese valor extrapolado. ¿De acuerdo? Esta escala, que era la de, digamos, la del gas a volumen constante, se transforma en una escala absoluta. ¿Cómo? Definiendo, en vez de el simple cociente en cualquier circunstancia, porque eso ya hemos visto que varía con la cantidad de gas y con el tipo de gas, y en lugar de ese valor cogemos el valor extrapolado, que ya es un valor absoluto. Cualquier gas me va a dar ese mismo valor, el mismo valor. ¿Veis? Entonces en vez de el cociente en bruto, pongo el valor extrapolado. Esto que está escrito aquí matemáticamente como el límite cuando la presión del punto triple tiende a cero de ese cociente, es sencillamente este valor, el valor extrapolado. Me da igual que lo use con nitrógeno, con oxígeno, con hidrógeno o con cualquier otro gas, el valor extrapolado es siempre el mismo. Y es el que pongo aquí, multiplico por 273,16 y me da, ahora sí, me da una temperatura absoluta. Ya me da igual el gas que use, no depende del gas que use. Es independiente, por lo tanto se ha hecho independiente, absoluto. Me da igual el gas que sea. Lo único que realmente importa es que sea un gas, ¿vale? Digo, para medir en estas condiciones. Y cualquier gas me va a dar la misma temperatura. Por eso es independiente el gas que use. Y de modo exacto voy a obtener, independientemente de que esté hecho el recipiente, independientemente de... voy a obtener siempre la misma temperatura. La misma. Luego ya es una temperatura absoluta. Absoluta. Con este dispositivo podemos medir temperaturas absolutas, que siempre van a dar lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo con oxígeno, con nitrógeno, con helio y con hidrógeno, tratando de determinar la temperatura del punto de fusión de azufre. ¿Vale? Sumerjo mi gas en el azufre que está fundiendo. Y esa es la temperatura que quiero determinar. Y mido la presión en esas condiciones respecto a la presión en el punto triple para cantidades de gas cada vez menores. Y extrapolo. Y me da, independientemente del gas que use, utilizando esta ecuación de aquí, me da siempre exactamente la misma temperatura. Por tanto, es una temperatura absoluta, que no depende de las condiciones en que he medido. ¿De acuerdo? Me da igual el tipo de gas que esté empleando. Cuando extrapolo a presión cero, me da siempre la misma temperatura. Y de esa manera se determina, por ejemplo en este caso, la temperatura absoluta del punto de fusión de azufre. La escala absoluta. Bueno, más interesante todavía, se puede demostrar que existe lo que se llama la temperatura termodinámica absoluta. Existe tal cosa, ¿vale? Tal propiedad existe ya ni siquiera dependería de que el sistema fuera gaseoso. O sea, se hace completamente absoluto. O sea, realmente existe una escala de temperatura absoluta, ¿vale? Totalmente absoluta, que ya se hace independiente hasta de que sea gas. Pero también se puede demostrar que esa temperatura absoluta se puede medir experimentalmente con el sistema que acabamos de ver, con este valor extrapolado. Resulta que este valor que obtenemos coincide numéricamente, o sea, es el mismo valor numérico que la temperatura absoluta, ¿vale? Así que con ese sistema del gas y del mercurio resulta que con el valor extrapolado estamos midiendo la temperatura en una escala absoluta. Y ya en esa temperatura absoluta ya no se dice grado Kelvin como antes, se dice directamente Kelvin. En la escala absoluta son, por ejemplo, 392 Kelvin, no grado Kelvin. Y por eso, cuando ponemos Kelvin, no se le pone circulito. ¿Vale? Bien. El grado centígrado sí lleva circulito, ¿por qué? Porque es grado centígrado. O en la antigua escala del gas a volumen constante era grado Kelvin, pues era Kelvin con un grado. Pero en la escala absoluta, completamente absoluta, ya se quita lo de grado y directamente se da la unidad de Kelvin. Por tanto, sería 392, por ejemplo, Kelvin, sin el grado, sin el circulito.
Perfecto. Bien, entonces como nosotros ya estábamos acostumbrados a medir en la escala centígrada y nos resulta tan natural, pues a partir de la temperatura absoluta definimos una escala que se parezca a la centígrada. Son prácticamente idénticas, aunque no son exactamente idénticas, pero prácticamente iguales. Que es lo que se conoce como la temperatura en grados Celsius. En grados Celsius. Grados Celsius. Muy bien. Fijaos que se define en función de la temperatura absoluta. Y digo, bueno, he medido la temperatura absoluta en Kelvin. Bueno, pues si a ese valor en Kelvin le quito 273,15, a lo que me dé le voy a llamar temperatura Celsius. ¿Vale? Temperatura Celsius. Y se escribe como el grado y una C mayúscula. En realidad, el grado centígrado se escribe solo con el circulito, sin C ni nada. Grado centígrado es solo un circulito, ¿vale? Grado Celsius es el circulito con una C mayúscula, de Celsius, ¿vale? Se parece mucho a grado centígrado, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Pues que en el grado centígrado la temperatura se mide en una escala que ha fijado el 0 en el punto de congelación del agua y el 100 en el punto de evaporación del agua. Entonces, las temperaturas centígradas es una escala diferente, ¿vale? Mientras que la temperatura absoluta solo se ha fijado la temperatura del punto triple. Bien, dándole el valor de 273,16 a esa temperatura del punto triple, para que se parezca mucho la escala centígrada, pero no son exactamente iguales. Entonces, cuando en la escala absoluta medimos la temperatura del punto de congelación del agua a una atmósfera y del punto de evaporación del agua a una atmósfera y medimos esas dos temperaturas y hacemos la diferencia, me queda la diferencia en Kelvin, ¿vale? Que si a cada temperatura se le quita 223,15 me quedaría la temperatura en Celsius. O sea, la diferencia de temperatura en Kelvin es igual a la diferencia de temperatura en Celsius, y resulta que experimentalmente en la escala absoluta es 99,974 Kelvin, ¿vale? O grados Celsius, porque el tamaño del grado, ¿vale? Cómo de grande es el grado es lo mismo en Kelvin y en Celsius, porque están basados en la misma escala. Lo único que diferencia uno de otro es que se resta 273,15, ¿vale? Pero como el grado es el mismo, solo que está corrido 273,15, pues la diferencia entre dos temperaturas me da exactamente igual, tanto en Kelvin como en Celsius, me da igual. Entonces, la diferencia de temperatura entre el punto de congelación y el punto de evaporación de la una atmósfera, en lugar de ser 100, que era exactamente 100 por definición en la antigua escala centígrada, en lugar de darme 100 exactos, como ahora eso no está definido, ¿vale? Lo he intentado ajustar con el 273,16, pues ahora lo que me sale no es exactamente 100, sino en la escala absoluta sale 99,974. ¿Vale? Así que, ¿son idénticas la centígrada y Celsius? No. La escala Celsius es una escala absoluta, basada directamente en la temperatura absoluta, que solo fija el punto triple. Mientras que la centígrada está basado en fijar dos puntos, el 0 en el punto de congelación y el 100 en el punto de evaporación del agua. Y por tanto, la diferencia de temperatura en grados centígrados entre el punto de congelación y de evaporación es exactamente 100 por definición, mientras que la escala Celsius, que está basada en la absoluta, no es 100 exactamente, es casi 100, es 99,974. Bien, en cualquier caso, la diferencia es tan pequeña entre el grado centígrado y el grado Celsius, la diferencia es tan pequeña que a efectos prácticos, en este curso no la tendremos en cuenta. Es decir, que nos dará igual, en este curso, nos dará igual hablar de grado centígrado o de grado Celsius, los consideremos equivalentes, aunque sabemos que hay una pequeñísima diferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al punto final. Ya no solo sabemos qué es la temperatura, sino que hemos determinado una escala absoluta, que no depende ya de qué sustancia, ni su estado de agregación, ni nada, y sabemos cómo medir esa temperatura absoluta, que se mide a través del termómetro de gas a volumen constante, usando el valor extrapolado a presión cero.
¿de acuerdo? Hemos definido la temperatura, sabemos cómo medirla y en una escala absoluta, cuya unidad es el Kelvin, ¿vale? El Kelvin.